Yo de niño jugaba solo. Yo fui un niño muy solo en mi niñez, y jugaba con montones de inventos que yo me formaba para mi propia participación. Máxime que yo era el séptimo hijo de mi familia, en donde éramos siete hermanos. Como un chiquillo donde siempre estaba metido en algo. Y entonces en Aranjuez a mí me decían Felito. Entonces, para toda esa sociedad que componía el barrio de Aranjuez, que no era mucha gente, dicho sea de paso, yo era como un niño mimado. Eso me enfocaba la vida totalmente diferente. Muchas de las cosas de mi vida fueron producto de mi trabajo. Mío, al desamparo de mi propia familia, que me amparaba de otra manera, ¿verdad? Porque yo no tenía, mamá había muerto, y solo me quedaba otro hombre más, que era papá, y 7 hermanos. Entonces, todas estas cosas aunadas en mi vida, eran necesario analizarlas por el enfoque que yo tenía de cómo transcurría mi vida y mi educación, de la cual yo era muy responsable de mi propia educación. La formación misma mía tiene mucho que ver con la obra mía directa en el aspecto plástico, ¿verdad? En mí hay una influencia tremenda de deporte que ha contribuido en montones de secciones de mi quehacer, en mi participación en el deporte. Eso es muy importante porque me ha dado una visión totalmente diferente de la pedagogía. Mi participación en el deporte, en el fútbol, básicamente, pero en ciclismo, en básquetbol, en béisbol y en fútbol, en distintas etapas y en distintos lugares geográficos de mi participación activa dentro de ese establishment, ¿verdad? Que me llevó a proponer, incluso en distintos momentos de mi vida, en estructuras conceptuales de cómo armar el deporte en general. Tuve mucho tiempo oportunidad con Toño Escarré, que me permitió en ese momento formar con él ciertos criterios de estructura administrativa y formativa de proyectos y programas. La oportunidad que tuve
de convivir con don Ricardo Saprissa. Yo me formé parte en mi infancia de don Ricardo Saprissa, participé con el Saprissa, fui jugador de infantiles y juveniles de Saprissa, y mucho de la influencia que yo tuve en esa época con don Ricardo, la viví muy intensamente y sentí mucha influencia de su manera de enfocar el deporte. Una relación tremenda de las influencias que tengo yo de montones de cosas. ¿Verdad? De manera que eso no sucedió así. Perfecto. ¿Verdad? Es un compendio de muchas cosas que han influenciado mi vida, partes inherentes a mi manera de ser, que yo fui adquiriendo en el proceso de mi trabajo. O sea que yo mismo me fui convenciendo de que eso tenía que ser diferente. Y fui formando partes de todo, incluso, como te digo, con la parte deportiva, la manera en que yo concebía la formación de un deportista. Es sencillamente una oportunidad que me dio Arnoldo cuando yo diseñé el teatro. ¿Verdad? El teatro de Castella fue diseño mío después de que vine de Inglaterra. Yo llegué y Arnoldo fue a buscarme en el aeropuerto. Cuando supo que yo ya venía, me fue a buscar específicamente para que me hiciera cargo del diseño del teatro. Y ahí fue donde por primera vez yo caí en el diseño del teatro y conocí del teatro por primera vez. Y me llevó a ver el lote. De regreso, yo no había llegado todavía a mi casa. Okay. ¿Verdad? Entonces Arnoldo me agarró de camino, como era Arnoldo, para hacer sus cosas, ¿verdad? Me llevó de una vez y me catequizó con todo lo que soñaba Arnoldo que iba a hacer en el Castella. Era 56. Arnoldo me puso en contacto con el Castella tal y como Arnoldo los concebía. Tal vez un año y medio. O sea que el teatro y el mural pudieron haber sido año 57, 58. No, perfectamente, solo que duró más, porque la construcción del teatro, de acuerdo con los requisitos de construcción en ese momento, eran muy escasos. No había plata. Ajá. Había un lote y había una idea. Y eso se llevó un plazo largo, bastante largo. Sí. Porque hubo muchos impedimentos y muchos problemas económicos y de procesos de construcción, ¿verdad? A veces había plata y había materiales y había muy inconstante, digamos, en el proceso que
ahí también el grupo 8 que yo había formado me daba la oportunidad, la mano de ampararme a ciertos colaboradores que me ayudaron en cosas pedagógicas. Yo me llevé gentes al colegio, al Castella. Los ayudé para que formaran parte del equipo pedagógico, ¿verdad? Entre ellos Néstor. A Néstor yo lo llevé al Castella en ese tiempo. Ya Néstor yo lo había conocido mucho antes, muy jóvenes los dos. Habíamos participado en proyectos y cosas y pequeñeces ahí, ¿verdad? Dicho formativo. Y ya inmediatamente que yo me asocié con el Castella, una de las personas que yo llamé fue precisamente a Néstor, como profesor del Castella. Entre otros profesores que de alguna manera yo intervine. Pero ya llegar a ese detalle jodido porque la memoria no me da para tanto. Y yo las cosas que hice, las hice, no las escribí. ¿Verdad? Las hice, entré y me puse a trabajar, ¿verdad? En el Teatro de Castella y los colaboradores, ahí los fui armando, ¿verdad? Con el equipo de trabajo, con que hicimos todo el colegio. Y Paco Zúñiga llegó a Costa Rica en esa época del mural. Ya mucho tiempo después, y lo llevaron a ver el mural porque él pasó con venía del aeropuerto y pasó y lo vio y paró y quiso saber de él. Y después Paco me dijo que quería saber cómo era que había armado yo el mural. Y yo le expliqué cómo lo hice, todo el proceso hasta haberlo colgado ahí. Y le interesó muchísimo porque él tenía en México un proyecto de una represa en México, una represa enorme, donde yo recuerdo. Y quería hacer la represa, todo lo que era el vaciado del concreto, hacerlo ya dejando un mural. No el concreto liso, sino dejando un mural. Le pareció que esa sería un enfoque muy interesante. Bueno, total, yo nunca supe si se hizo o no se hizo, pero lo que sí se hizo fue que me invitaron de México para hacer un mural en un edificio en la Ciudad de México, en un parque donde se estaba haciendo un hotel que tenía 100 metros de alto. Las proyecciones de concreto y el peso agregado a una estructura de 100 metros de alto. Las proyecciones del material de peso muerto, concreto, tendría que proyectarse más o menos 1 metro para poderse apreciar de abajo al último piso.
Entonces yo les trataba de explicar que eso no se podía hacer. La técnica mía en mural te permite hacer algo que que no existe, e incluso formalmente. Por ejemplo, el mural de Manuel de la Cruz fue una cosa estructurada como gráfica, ¿vea? Gráfica formal, muy formal, geométricamente, ¿verdad? Entonces esa cosa, para hacerla, es totalmente diferente al método mío. El mío es muy espontáneo, yo puedo cambiar cosas mientras estoy trabajando. Y la geometría no te acepta esa situación, es imposible. Sí. ¿Verdad? Y como yo era arquitecto del Ministerio de Obras Públicas, y el Ministerio de Obras Públicas era el que ponía el conocimiento y los materiales, se aunaba de todo en mis decisiones, ¿verdad? Y yo llevaba a la gente que yo creía que era importante para el trabajo que yo estaba para cada haciendo, etapa, ¿verdad? De manera que eso siempre cayó en mis decisiones. La pintura básicamente interviene en cualquier cosa de mi vida. Mi primera exposición de pintura abstracta la inauguramos un grupo de amigos muy íntimos, unos 8 o 10 invitados míos que no eran artistas ni nada. Y una exposición que éramos tal vez 15 personas entre todos. Yo llegué en el 56, 58. La preparación de esa exposición fueron 2 años de trabajo mío, ya en Costa Rica, de pintura abstracta. Y fue la primera exposición de arte abstracto que se hizo, a la cual se sumó Manuel de la Cruz González el año siguiente, y Lola Fernández, que se adhirió. Fue dificilísimo, no tenés idea lo que era ya llevado a ese extremo, porque no teníamos los recursos de proyección a nivel de participación plástica, de afiches y colaboradores de exposiciones y participantes. Había que hacerlo todo, porque yo me encontraba con todos los problemas que te puedes imaginar de una sociedad cerrada, tremendamente cerrada, ¿verdad? Yo tenía que pelear casi cada paso que daba con grupos sociales muy cerrados y ultra tradicionales. Cada paso que daba lo tenía que pelear,
y lo hice siempre y salí para adelante, así puesta así, para adelante, por testarudez, para decírtelo de una manera terminante. Cuando empecé a destacar como futbolista, eso elevó a un nivel muy importante toda mi participación. Y eso me trajo posibilidades de hacer cosas igualmente. Gómez Sicre, cuando yo lo conocí, inmediatamente me propuso hacer una exposición en la OEA, en Washington. Desafortunadamente yo estaba muy lleno de cosas, que por mucho tiempo, dado que yo trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, me daba oportunidad, digamos, a través de mi obra en colegios, escuelas, de permitirme hacer algún mural en algunos de mis proyectos. Eso me fue dando pues esa oportunidad y se tomaba en cuenta y en muchos casos la gente me decía que se hiciera un mural. Bueno, así empezó el asunto ahí, ¿verdad? Y luego yo me preocupé muchísimo de agregar a la arquitectura elementos de composición que eran diferentes, digamos, a la arquitectura clásica de los antecesores míos, que eran, por ejemplo, Chisco Salazar, Don Quico, bueno, ¿verdad? Don Quico fue colega mío en el Ministerio de Obras Públicas. Él llegó al ministerio cuando ya yo estaba ahí. Nos llevamos, yo hice una amistad muy grande con Don Quico. Pintamos juntos, tomamos tragos juntos, compartimos montones de... Yo me llené de la vida de Don Quico, y en la pintura igual. Solo que en la pintura, mi pintura no tenía nada que ver con la pintura de Don Quico. Mi obra era totalmente diferente. Y compartimos muchísimo todo, ¿verdad? Cada paso de cosas. Y eso me enriqueció muchísimo. El proyecto de Plaza Víquez. El proyecto de Plaza Víquez, yo involucré a Néstor Celedón y a ¿cómo se llama? Harold. ¿Ah? Harold Fonseca. Harold Fonseca y el otro escultor, Hernán González. A él lo involucré también para que hiciera unas piecitas ahí, ¿verdad? Porque era eso. Entonces, de repente abrirse a un público como el de Plaza González Víquez, una clase media baja, ¿verdad? Que tenía que absorber esa cosa y ponerla a funcionar. Y funcionó, y funciona, y todavía está ahí. Arnoldo fue un ejemplo muy grande de vivencias únicas en mi vida, planteadas por Arnoldo. Toda la manera de enfoque de la educación de Arnoldo, yo
la toqué por primera vez en el aeropuerto, donde Arnoldo me hablaba de una fantasía, una fantasía única de educación. Y entonces eso me tocó muy seriamente, y yo me di incluso a estudiar muy de cerca toda la problemática de la educación del Castella. Igual que como Arnoldo me abrió a mí la oportunidad con su planteamiento pedagógico para una educación diferente en Costa Rica. Yo fui 100% castellano, 100%, sigo siendo. Y para mí Arnoldo fue una pérdida enorme, porque el conocimiento que yo tenía pedagógico se me revolvió grande por el contacto con Arnoldo Herrera. O sea, Arnoldo Herrera influyó en mi vida pedagógica fundamentalmente, y me planteó una cosa totalmente diferente que yo no había tenido oportunidad. Hechos pedagógicos fundamentales que no habían nada aquí. Yo nunca me había encontrado con una persona de esa naturaleza, y eso me replanteó montones de cosas. Un momento muy importante en todos mis fundamentos conceptuales de educación. Di una vuelta muy fuerte, abierta hacia muchas cosas que estaban sucediendo en Costa Rica, y que aunque yo las veía venir, no las había totalmente aclarado, no las tenía totalmente claras en mí como participante de esa situación. Arnoldo me influenció a mí yo he sido como un agente, para ponerlo de otra manera, de muchas cosas y de muchas gentes. Yo he sido muy permeable en la educación. Yo he sido, ya te digo, muy permeable en la educación, y creo fundamentalmente en las participaciones de muchas gentes en conglomerados. Ahí participamos Jorge, Edgar y yo fundamentalmente, ¿verdad? Y después se nos fueron agregando algunos colegas que participaron en algunos periodos
y desaparecieron y nos dejaron algunos conceptos y cosas. Pero todo vino dentro de una situación en que nos replanteamos todos cómo habíamos sido formados. Ninguno estábamos contentos de la forma en que nos hicieron. Y cuestionamos todos los ángulos del asunto. Nos metimos muy seriamente a cuestionarnos cómo habíamos sido formados cada uno. Cada uno de nosotros aportó el ideario de nuestra propia formación, de la cual pues no estábamos muy contentos. Eso nos llevó pues a ir formando pequeños detalles, que fuimos analizando abiertamente y cuestionándonos todo muy detalladamente. Y pudimos estructurar todo un proceso que participaba contaba pues con los detalles más mínimos del mero arranque de la escuela. Fuimos eliminando una gran cantidad de trabajo y analizándolo y cruzándolo en discusiones y demás. Eso nos fue llevando a una síntesis de qué era lo que queríamos a partir de un arquitecto diferente. Un arquitecto diferente que debía de partir de la esencia misma del lugar donde se daba, o sea, aquí mismo y en el mismo instante en que arrancábamos la escuela. Lo fundamental era partir de un planteamiento global de arquitectura, de lo que nosotros pensábamos que era arquitectura. Y especialmente con un enfoque de naturaleza que nos aislaba mucho de todos los procedimientos que habíamos estudiado de muchas escuelas por todas partes. Y eso nos llevó tamaño rato para definir esa imagen de una arquitectura para nosotros en Costa Rica. Desde el punto de vista natural especialmente, y dentro de la realidad de nuestro país económica y socialmente, para resolver problemas del país. Ese fue el despegue general del planteamiento que nos enfocamos. El esquema lo planteamos a nivel de planificación física y social. Eso nos fue dando un esquema totalmente diferente de lo que habíamos visto de algunos de los países con escuelas y que conocíamos nosotros básicamente. Nosotros no estábamos sometiéndonos a nada, absolutamente a nada. No nos interesaba si la universidad iba a aprobar lo que estábamos trabajando o no. Sencillamente un enfoque diferente que habíamos masticado por mucho rato
y habíamos dado vuelta para atrás y para adelante. No nos preocupaba lo que la universidad pensara, en absoluto. Lo que nosotros queríamos era presentar una versión nuestra de lo que es una escuela de arquitectura contemporánea en un país determinado. Y habíamos visto centenares de escuelas, dentro de las que fundamentalmente las que nos habían formado a cada uno de nosotros, que éramos totalmente diferentes. Por ejemplo, pues Jorge venía de México, Edgar de los Estados Unidos, yo de Inglaterra, y eso, digamos que no nos apartábamos de cómo se funcionaban internamente las escuelas de cada uno de esos países. Se puede responder haciendo, porque ambas requieren de hacer. No se puede hacer teoría de esas cosas. Y hacer, primeramente necesitas gente alrededor tuyo, gente con quien vos compartís tu trabajo y los involucras en el trabajo, y se va haciendo una comunidad de gente participativa, en este caso artistas. Así me formé yo.